Conversamos esta mañana con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Juan Manuel, y buenos días, Connie. Buenos días. Oiga, senador, déjeme partir preguntándole por el emplazamiento que hizo la ministra del Trabajo, Janet Jara, que en el programa Estado Nacional de TVN le preguntaron de qué posibilidades había de que la Comisión del Trabajo del Senado se vote esta semana la reforma de pensiones. Dijo que era una excelente pregunta para Chile Vamos, porque la verdad es que en la Comisión del Trabajo del Senado, quien tiene mayoría es Chile Vamos, que hay 3 sectores de la oposición, 2 del oficialismo, o sea, 3 senadores de oposición, 2 del oficialismo, y por lo tanto dijo, dado que ya tenemos una cantidad de puntos en los cuales estamos ya más o menos de acuerdo, es importante dar señales de que aquí hay voluntad política de que esto avance. Entonces, como ella dice que es una excelente pregunta para Chile Vamos, le pregunto al presidente de uno de los partidos de Chile Vamos si hay posibilidades de que se vote esta semana. Bueno, me parece una excelente pregunta también, Juan Manuel, para la ministra. ¿Y por qué lo digo? A ver. Bromas aparte. Todos sabemos que la reforma pasó de la Cámara de Diputados al Senado prácticamente sin contenido, y el poco contenido que logró pasar al Senado quedó, llamémoslo así, inorgánico. No tiene una... Bueno, no es orgánico, no tiene una conceptualización, las normas no van unas con otras, no quedó atado ni algo coherente. Por lo tanto, efectivamente hemos estado trabajando en el Senado por partida doble, tanto en la comisión como en un grupo de expertos que nominamos para estos efectos. Ajá. Y lo que yo le he dicho a la ministra, de hecho se lo volví a señalar la semana pasada, dice, ministra, para que votemos, que la primera votación es la votación en general para que sepan los auditores, que es como la idea de legislar, aun cuando es la idea de legislar, tenemos que tener alguna mínima idea y dar alguna mínima señal de por dónde van las cosas, por dónde va la nueva inversión de fondos, el nuevo sistema de inversión de fondos, que en vez de multifondos serían fondos generacionales. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la comisión? ¿Hay división o no hay división de industria? Y si hay división, ¿bajo qué condiciones, qué circunstancias? ¿Hay licitación de stock o no hay licitación de stock? ¿Bajo qué circunstancias? En fin, son una serie de preguntas que uno tiene que tener medianamente resueltas. Perdón, esas preguntas no se han resuelto todavía y después del tiempo de debate, ¿por qué? ¿Por qué razón, senador? Entonces, para allá voy, Ya, vamos. Sí. Voy, tranquilo. Sí, tenemos tiempo, no se preocupe. Tranquilo este lunes de la mañana. Entonces, Está bien. Lo que yo le he señalado a la ministra es que al menos tenemos que tener un documento en que se establezcan en todas las temáticas relevantes para dónde vamos a ir. ¿Y por qué es relevante hacer esto? Porque recordemos que en materia de pensiones, el único que puede hacer en la práctica indicaciones y llegar con planteamientos desde el punto de vista constitucional al Senado, es el Poder Ejecutivo. Claro. Y por lo tanto, nosotros razonablemente tenemos que decir, bueno, ministra, estamos ya en esta etapa, veamos y redactemos todas las cosas donde estamos de acuerdo, y por último, donde no estamos de acuerdo, también dejémoslo redactado, pero volvamos a rayar una cancha sobre lo cual votar la idea de legislar. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si la ministra nos dijera, y por eso es buena la pregunta, y se la devuelvo yo a la ministra, porque si a nosotros nos dijeran, oye, voten la idea de legislar con un proyecto que está en blanco, lo más probable es que muchísima gente va a decir, no, pues, ¿cómo voy a votar una idea de legislar? Es como que presentara usted un proyecto de ley con el título de qué se trata la ley y nada para abajo. Eso no es votable. Y por lo tanto, le decía yo a la ministra, este es el mejor favor que usted le puede estar haciendo a las personas que no quieren que haya reforma. Y como yo creo que hay espacio para avanzar, yo creo que sería un error del gobierno forzar las cosas a ese punto. Entonces, tal como yo lo decía en una entrevista en el Diario Financiero la semana pasada, antepasada, yo decía, esto no es un tema de plazos, de votar esta semana esto es un tema de contenidos. Esto es tan importante, es tan delicado y provoca tantos efectos que es un tema de contenido. Yo no pido la ingeniería de detalle de cada uno de los temas, porque eso sería también absurdo. Para eso están las indicaciones, nos damos un tiempo de indicaciones, Claro. pero sí al menos dejar establecido esta reforma
va a abordar tales y tales aspectos, y vamos a tomar este camino en esto, este otro camino en esto otro, y así sucesivamente, para tener para tener algo sobre lo que votar, y no dar una excusa muy fácil a todos los que eventualmente no quieren una reforma por lado y lado, porque no tiene contenido. Así que Senador, yo siempre, termino con esto, yo siempre con la mejor de las disposiciones, pero tenemos que tener redactado algo. ya, porque la misma ministra decía ayer que ella agradecía la voluntad, que de hecho no vio la Cámara de Diputados por parte de los senadores de oposición de avanzar en esto. Entonces déjeme volver a esa pregunta que le hacía, estos puntos que usted menciona, sobre los cuales debería por lo menos tener una cierta claridad antes de votar la idea de legislar. ¿Por qué cree que no se ha avanzado en despejar esos puntos que usted está enumerando? Sí, hay muchos de ellos, según lo que nos transmiten, bueno, y no solamente nos transmiten, lo vamos conversando nosotros mismos, hay muchos de esos aspectos que efectivamente yo podría decir, voy a partir por uno muy fácil, no sé, la inversión, que se terminen los multifondos y la FP empiecen a tener, a invertir desde el punto de vista generacional. Eso es algo que está acordado, perfecto. Pero esto se tiene que traducir en un documento, y por eso vuelvo, Okay. esto tiene algo de formal, pero también tiene algo de fondo. Si es que vamos a votar, pongámonos a redactar todas aquellas cosas en las que estamos de acuerdo. Por último, redactamos también aquellas en que no estamos de acuerdo, para que todos, y no haya ningún equívoco de por dónde van a ir las indicaciones que fundamentalmente tiene que presentar el Ejecutivo, dado que nosotros en esto no tenemos iniciativa parlamentaria. Senador Galilea, en esa misma entrevista del Diario Financiero que usted cita, ahí planteaba, ¿verdad?, que hay objetivos que son efectivamente compartidos, y hacía una enumeración de cuestiones que tienen que establecerse como criterios técnicos en un papel, e ir acompañados también de medidas, pensando, por ejemplo, en robustecer la super de pensiones, etcétera, etcétera. Hay una mesa de trabajo de la cual usted es mandante, y usted está representado ahí por la exministra María José Saldívar, y todo ese trabajo y esa voluntad ha sido reconocida, lo destacaba Juan Manuel recién, de la ministra, por parte de la ministra Jara, también el ministro Marcel. Esta disposición del senador Galilea, ¿verdad?, fue aplaudida por el ministro Marcel. La pregunta del millón es, si hay objetivos compartidos, ¿cómo traducimos esos objetivos compartidos a que el propósito de tener una reforma de pensiones se concrete e idealmente, ¿verdad?, se libere de la discusión de la campaña municipal, que es una de las cuestiones que dijo el otro día la ministra le preocupaba a ella? A ver, efectivamente, yo ahí decía, hay objetivos compartidos. Es decir, todos tenemos detectado de que, por supuesto, hay poco ahorro previsional en Chile. Perfecto. Primer objetivo como clarísimo. Dos, que hay muchas lagunas previsionales. Y, por ejemplo, para efecto de las lagunas previsionales, estamos ya de acuerdo en ampliar lo que son los objetivos del fondo de cesantía. Es decir, que cuando se pagan los subsidios de fondo de cesantía, también se vaya pagando una batida, por así decirlo, en lo que son los fondos de pensiones de esas personas que perdieron la pega. Y así, sucesivamente, fortalecimiento de la institucionalidad de la superintendencia, transformarlo más en una CMF, que es la actual superintendencia, es decir, que tome decisiones un consejo y no un solo superintendente. Todas esas cosas, hay muchas de ellas que se han podido afinar bastante. Hay otras en las que todavía no logramos no hemos logrado llegar a una cuestión técnica bien resuelta, que tiene que ver, por ejemplo, un hombre y una mujer de 65 años que deciden jubilarse el mismo día con la misma plata, no se jubilan igual. ¿Y por qué? Por una condición de naturaleza. ¿Cuál es la condición de naturaleza? Las mujeres viven más que los hombres estadísticamente. Entonces, bueno, ¿cómo podemos resolver esto y que haya una, entre comillas, solidaridad de género para los efectos de que las personas en iguales condiciones puedan tener una misma pensión? Esto que se ha hablado, y hay un grupo de la Universidad de Chile que está haciendo un trabajo interesante, que me avisaron la semana pasada, que ya tenían las bases conceptuales desarrolladas para ver cómo podía aportar. Probablemente nada de esto soluciona enteramente las cosas, pero son aportes. Esto que se ha llamado el seguro longevidad.
Mm. Tanto Guillermo Larraín con un grupo como Claudio Bonilla con otros están haciendo trabajos para ver hasta qué punto un seguro de longevidad, que finalmente es un riesgo de mutualización, es un riesgo mutualizado de vida para toda una generación, puede funcionar. Bien, estamos esperando eso para ver cómo esa parte puede aportar. Y así sucesivamente hay temas, algunos más fáciles, otros más complejos, que tenemos que resolverlo, y por eso es que yo insisto, más que forzar votaciones que lo único que harían es probablemente generar el impulso de los que no quieren nada, aprovechar de votar en contra de todo, yo prefiero, y le digo, ministra, no nos quedemos aquí a los 3/4 de camino, terminemos de amarrar todo lo que podamos amarrar, conceptualmente, y medidas técnicas mínimas, para así avanzar ya a una etapa que Senador, sea... ¿sí? ¿y cuánto tiempo cree usted que tomaría eso? Si hay real voluntad y disposición. ¿Cuánto tiempo tomaría dejar eso amarrado y poder entonces dar el paso siguiente de votar en general? Mire, hay varias cosas que requieren ciertas voluntades políticas y además de esperar algunas cuestiones técnicas básicas. Yo creo, hasta donde veo avanzadas las cosas, que si hay un par de semanas de trabajo intenso, es posible llegar a algo que permita una votación en general, para después ya seguir la nueva etapa, que es entrar, llamémoslo así, a la ingeniería de detalle, de ver cómo se redacta, cómo se aplica cada una de las cosas en las que podamos llegar a acuerdo, y por último, tener muy claramente establecido en qué cosas no va a haber acuerdo, y bueno, cada bancada, cada grupo político votará consistentemente con lo que piensa respecto de ese punto. Uno de los temas más visibles y respecto del cual sabemos, ¿verdad?, está el grado de desacuerdo mayor, es el famoso 6% adicional, que incluso podría llegar a ser un 5%. Usted nos dirá si la negociación avanza en esa línea. Hay parlamentarios, incluso senadores, incluso del oficialismo, que estarían dispuestos a conversar eso. ¿De qué manera se puede relegar esa discusión a un tramo final del debate parlamentario, senador, para que no aparezca como la dificultad inicial y termine trabando todo? ¿Se puede o no se puede? A ver, ese tema, justamente en la comisión de expertos y en todo lo que hemos visto nosotros, lo dejamos para el último lugar, para que justamente no fuera como no poner la valla más alta, la primera de todas, cosa de avanzar y llegar a ese tema último. Aquí lo relevante no es tanto decir, oye, dejémoslo en 5, dejémoslo en 6, dejémoslo en 4. Hay otros que podrían pensar, bueno, ¿y por qué no avanzamos hasta 8? Hay algunos que piensan que debiéramos ir en tramos de 3 en 3, porque esto está muy asociado a la fortaleza del mercado laboral y de la situación laboral en Chile, que vayamos avanzando hasta 3 puntos. Ya el mercado laboral está suficientemente robusto para avanzar 3 puntos más de cotización adicional. Si es que hay acuerdo, sí, sigamos 3 puntos más. Si es que no, seamos prudentes, esperemos un poquitito, y así sucesivamente. Ese tipo de cosas no son el problema. Acá recordemos de que, voy a tratar de explicarlo muy en sencillo, el desafío es que básicamente los pensionados, hay muchos pensionados, por no decirlos todos, pero muchos pensionados que tienen una alta densidad de cotización previsional, es decir, cotizaron 20 años, 30 años, y aún así no tuvieron tasas de reemplazo bueno y no tienen derecho a PGU. Lo que busca fundamentalmente la reforma del gobierno es ayudar a ese grupo. A mí me gusta aclarar las expectativas. Sí. Es decir, son sectores medios y más bien medios altos que han tenido una larga historia de cotización, que no tienen acceso a la PGU, es decir, están en el 20% o en el 10% más rico del país, y que se les quiere ayudar. Y de ahí hay que encontrar, bueno, ¿de dónde sacamos plata? Fíjate, llevado a la simplificación total, de eso se trata la última discusión. Queremos ayudar a ese grupo de sectores medios altos que no tienen acceso a la PGU y que tienen alta densidad de cotizaciones. Bueno, ¿cómo podemos ayudarlos? Y ahí ya está definido además por cuánta plata habría que ayudarlos. Eso ya lo propuso el gobierno, y sería más o menos un mínimo de
una unidad de fomento, para los que tienen más de 10 años de cotizaciones, con un máximo que ahí se discute si son 3 UF, 2 UF y media, o si tiene que ser diferenciado para hombres y para mujeres. Pero de eso se trata. Y finalmente es, bueno, ¿a qué bolsillo acudimos? Le pedimos la plata al sector activo actual, se lo pedimos al Estado, el sector activo le presta al Estado. Es eso lo que está resolviéndose y que yo espero y tengo la esperanza de que efectivamente lleguemos a una fórmula razonable. Estamos conversando con el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. Senador, déjeme llevarlo ahora a otro tema. Hoy día se tiene que despachar el proyecto que extiende a 2 días las elecciones de octubre, pero el principal punto de debate va a ser la indicación que está haciendo el gobierno, que busca recortar el financiamiento de las campañas electorales, rebaja en la práctica el reembolso fiscal por cada voto que obtengan los candidatos y también los partidos. Y aquí está bien cruzado, ¿no? El cómo van a votar las fuerzas políticas. Renovación Nacional, ¿tiene claro cómo va a votar en este punto? A ver, ese punto, voy a hacer una explicación previa para que los auditores entiendan bien de lo que estamos hablando. Sí, senador, más temprano lo explicamos aquí en todo caso con alto detalle. Sí que está explicado, Sí. me lo salto. Sí. Pero estos reembolsos por voto, finalmente de eso estamos hablando, fue resuelto en el Senado y la verdad es que Renovación Nacional creo que votamos todos, si no todos, fue casi todos, en favor de la propuesta que se acordó con el gobierno. Esto no era lo que originalmente planteaba el gobierno, se discutió, se reformuló y a nosotros nos pareció razonable. ¿Y qué es lo que esta cosa que nos parece razonable? Es que se pone un piso que para igual porcentaje de votos que tú obtengas en esta elección respecto a la anterior, tú obtienes el mismo reembolso y eventualmente, por ciertas consideraciones, puedes llegar a tener a un 10% más, 15% más, 20% más de ese orden. Lo que está precaviendo el gobierno es que dada el voto obligatorio, los reembolsos se multiplicarían por demasiado y eso sería un gasto al erario fiscal muy grande. Hay partidos que consideran, o parlamentarios, que consideran que es justificado este mayor reembolso porque las campañas, al ser voto obligatorio, cambian de dinámica, son mucho más caras. Y esa es la discusión que existe y que permanece y que no es de bloques políticos, sino que cada parlamentario y cada partido, la verdad es que tiene diversas opiniones internas. Nosotros nos inclinamos en el Senado por respaldar esa postura y hasta donde yo he visto, yo creo que los diputados del partido, pero en esto no hay orden de partido, no hay una posición oficial, yo creo que van a tender a respaldar también la postura del gobierno. Ya. Connie. Senador Galilea, déjeme preguntarle por la negociación municipal, que no ha sido nada de fácil en el caso de Chile Vamos. Hay noticias de que se van a omitir en 61 comunas, ¿verdad? Pero todavía falta sentarse a conversar con Republicano y falta eventualmente también incorporar aquí Amarillo, y Republicano y Amarillo están dispuestos a competir. Dicen Amarillo está pidiendo generosidad, pero también están amenazando con que si no hay acuerdo podrían ir a competir en los comicios de octubre con Chile Vamos en cualquier parte, digamos, donde finalmente lo decían. Sí, ¿por qué ha costado tanto? ¿Por qué ha costado tanto? ¿Y cuánto cree usted que daña además la imagen de gobernabilidad que el sector político que parece más punteando la carrera presidencial, digamos, ¿verdad? En las encuestas, está dando malas señales de gobernabilidad? ¿Puedo ser un poco mal educado, Connie? Bueno. Es que no comparto la premisa inicial de la pregunta. ¿Cuál sería? Todas, porque está planteado como en términos muy negativos, ha costado tanto, ha sido tan difícil, no muestran gobernabilidad. Mira, para empezar, hemos dado una extraordinaria muestra de gobernabilidad dentro de Chile Vamos. Un mes antes de que se cierren las elecciones, en la práctica tenemos un acuerdo total entre nosotros. Esto, si tú miras para atrás, 4 años atrás, 8 y los que quieran para atrás, normalmente esto terminaba peleando a las 12 de la noche adentro del CERVEL por las últimas candidaturas. Así que, ahora, si es que lo comparamos... La base de comparación es bien baja, por senador. O sea, reconozcamos que la base de comparación es bien baja, porque sí. Es exactamente la misma. De hecho, al contrario, la base de comparación es desfavorable para nosotros. ¿Por qué? Porque hace 10 años atrás, básicamente se tenía que
se tenían que poner de acuerdo la UDI con Renovación Nacional. Y aún así, llegaron a las 12 de la noche el día en el CERVEL. Después se sumó Evópoli. Muy bien, y esa es la situación actual, y con esa me comparo. Igual terminaban el último día a las 12 de la noche en el CERVEL. Esta vez, y por eso es que quiero destacar lo que hemos hecho, un mes antes de las inscripciones tenemos un acuerdo total entre los 3 partidos. ¿Y por qué lo hicimos tan anticipadamente? Y por eso que quiero destacar lo que hicimos, porque nos permitió no solamente ponernos de acuerdo enteramente entre nosotros, sino que también definir, estas no son líneas precisas, pero definir más o menos una cantidad de comunas que son prioritarias de conversación con amarillos, con demócratas, con republicanos, que es un escenario que no habíamos tenido nunca antes en la historia y que vamos a empezar a resolver esta semana. ¿Va a ser fácil o difícil? No lo sabemos. Nosotros hemos puesto toda la generosidad de nuestra parte para haber llegado un mes antes a un buen acuerdo dentro de Chile Vamos, y esperamos que demócratas, republicanos, los socialcristianos, en fin, también se plieguen a la mayor cantidad de candidaturas únicas posibles. Lo hicimos el viernes pasado para dejar ahí un plasmado cuáles son los nombres, cuáles son las comunas, cuáles son las gobernaciones. Ya permite un rayado de cancha que todos los demás partidos tengan también una visión de fortaleza de candidatos, cuáles son los candidatos que más sentido le hacen a la gente, y esperamos, bueno, que en las conversaciones, la información que tengan ellos, priorizar unidad antes que competencia en muchas partes. De que no es descartable que compitamos en algunos lados, no es descartable que compitamos en algunos lados, pero ojalá tengamos la mayor cantidad de coincidencias posible. Senador, ¿cuál es el criterio para negociar con republicanos? Porque hay declaraciones que se han hecho de lado y lado que reconocen, ¿verdad?, que Republicano y Chile Vamos son proyectos distintos, que están del mismo lado del mesón, si usted quiere, de la mesa, en la división clásica, porque hay coincidencias que son bastante obvias también, pero el Partido Republicano, como lo decía el Cristian Valenzuela, el director ejecutivo de Ideas Republicanas, ¿verdad?, nació de una diferencia con Chile Vamos. ¿Cuál es el criterio para negociar con republicanos entonces? ¿Cómo se ve a republicanos? ¿Se ve como un aliado eventual? ¿Se ve como alguien con el quien efectivamente hay una diferencia? ¿Se lo ve como una amenaza pasándonos eventualmente al terreno presidencial? Voy a usar tu misma analogía, Connie. Republicanos, más allá de las diferencias perfectamente legítimas que los llevaron de hecho a formar un partido distinto, están a este lado del mesón. Y al estar a este lado del mesón, más allá de que ellos tengan eventualmente candidaturas a gobernadores distintas en muchas partes, que tengan eventuales candidaturas presidenciales distintas, estamos al mismo lado del mesón, y por lo tanto, llamémoslo así, la fuerza de gravedad nos obliga a efectivamente intentar la mayor cantidad de acuerdos posibles. Yo en esto no soy maximalista. Sé que llegar a acuerdo en todo probablemente es autoimponerse una meta probablemente imposible. Pero eso no quita con que nos tenemos que sentar. De hecho, nos hemos sentado muchas veces ya en estos meses. Eso no quita con que por lo menos nosotros vamos a estar dispuestos a hacer no solamente gestos, sino que tener un criterio. Esto no es un tema de gestos, es un tema de criterios de maximizar las posibilidades de los que estamos a este lado del mesón para ir construyendo mejor gobernabilidad en el país a nivel comunal, a nivel de gobernaciones y el día de mañana parlamentario y presidencial. Ese es el criterio para nosotros, y nosotros por lo menos vamos a hacer todos los esfuerzos que estén de nuestro lado para que eso sea posible. Una última pregunta, senador. Hay parlamentarios, diputados de Chile Vamos, que han planteado o que se han mostrado proclives, ¿no?, a proclamar o apoyar la candidatura de Eli Matei. Otros, en cambio, que es necesario hacer una primaria al interior del sector y llevar candidatura propia en esa primaria. ¿Cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a dirimir esa discusión al interior de Renovación Nacional? A ver, nosotros como Renovación Nacional, hoy por hoy, no tenemos ningún candidato proclamado.
y por tanto esto es algo que se va a ir trabajando y muy probablemente vayan aflorando de mejor manera las candidaturas, las eventuales candidaturas internas del partido ahora en el trabajo de competencia municipal y de gobernaciones. Pero aún así, yo he insistido adentro del partido y afuera de que hoy es el momento de las candidaturas a alcaldes, de gobernadores, de cores y de concejales. Y que después de esto, es decir, en noviembre, ahí ya entramos en tierra derecha en lo que son las eventuales nominaciones presidenciales. Ahí vamos a tener nuestros procesos internos, ahí vamos a ver el panorama general de nuestro sector para ver si es razonable hacer primarias amplias o no hacerlas en los primeros meses del año 2025 para llegar, ojalá, bien aspectados, con las velas bien desplegadas a lo que ya va a ser la carrera presidencial y parlamentaria del próximo año. Muy bien, pues el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, conversando esta mañana con nosotros de hartas cosas. Muchas gracias, senador, por estos minutos. Senadora. Bueno, gracias a ustedes. Que esté muy bien, muchas gracias.